Este programa es auspiciado por Biopoliagua, Trébol S.p.A. y Ager Consultores. Bien amigos, esta es una nueva edición de nuestro programa Agrifuturo, la agricultura de hoy para el mundo del mañana. Bienvenidos. Me acompaña en esta oportunidad el socio de Ager Consultores, Pedro Undurraga, como co-conductor, y tenemos una invitada para conversar muy interesante. Ha tenido un desarrollo de su trabajo, de su profesión como ingeniero agrónomo. Así que le vamos a preguntar a Alejandra Brito quién es, qué hace, cómo se ha desarrollado, etcétera, su carrera. Alejandra, es tuya la palabra. Hola, buenos días. Primero que todo quiero agradecer la invitación. Eh, para mí es un gusto conversar con ustedes. Tengo muy buenos recuerdos de la universidad. Y bueno, mi nombre es Alejandra Brito, soy ingeniero agrónomo de la Universidad Católica de Valparaíso. Eh, ingresé en realidad a la universidad el 93 y llevo 22 años trabajando a cargo de un campo en Nogales, en la quinta región, dedicado a la producción de cítricos y paltos. Ya, o sea, de Nogales es la localidad de Nogales. La localidad de Nogales, sí, Ya, sí, ya, al lado de La Calera. claro, es que se podía confundir con la Con producción de nogales, sí. con No, no, no. producción. Pero me dedico a los cítricos y paltos. Cítricos de color naranja y mandarina, limón y palto. Ya, qué bien. Alejandra, ¿Tú has ¿qué- tenido algún entrenamiento? ¿Has trabajado solamente en esa empresa o has tenido algún entrenamiento especial eh, Mm, adicional a la carrera, digamos, de... A ver, bueno, primero partí con, siempre he trabajado, desde que estaba en la universidad, en exportadora, en los veranos, después tuve otro trabajo en Soquimich, pero que era una cosa bastante práctica, una encuesta, trabajos más pequeños, digamos, y en realidad el único trabajo que he tenido ya más importante donde he ido desarrollando mi carrera ha sido en Agrícola al Resguardo. Que primero llegué a implementar las buenas prácticas agrícolas que se llamaban en esa época, que ahora son las Global Gap, y después me quedé administrando la parte más producción y ahora ya estoy a cargo, bueno, junto con el dueño también, conversamos todos una relación muy directa, aparte de la parte comercial y todo lo que es gestión. Y bueno, y después de la universidad, digamos, hice un diplomado en la Universidad Adolfo Ibáñez en gestión de negocios, que ahí como que me permitió complementar la parte técnica, que es muy fuerte, cómo se enfoca la Católica Valparaíso en esos años, pero sentía que me faltaba un poco en la parte más gestión y administrativa, y ya cuando llevaba como, eso fue el 2010, claro, cuando ya llevaba casi 10 años, hice un diplomado que me ayudó a complementar. Pedro. Alejandra, perdón, Eduardo, Alejandra, para dimensionar un poco qué superficie tiene tu empresa en este momento donde tú estás como gerente agrícola, digamos. Tenemos 120 hectáreas plantadas. Ah, Más o menos un 50% es palto, diría en realidad como casi un 60%, sí, perdón, 40% palto y 60% cítrico. ajá, ok. ¿Y te costó mucho iniciar el trabajo? Porque normalmente para una mujer, como tú decías, partiste en la parte gerencial, administrativa, a cargo de los obreros que trabajan, de la gente que trabaja en el campo. ¿Costó mucho eso Bueno, para ti? fue un desafío bien importante que en realidad yo lo fui tomando bien de a poco, en el sentido que que sabía que no, mi conocimiento era bastante mínimo en cuanto a práctico y estar a cargo de gente, estar a cargo de un campo, ver todas las labores que se hacían, con personas que llevaban mucho tiempo trabajando en las labores agrícolas, que si bien a lo mejor no tenían una preparación universitaria, sí tenían una preparación muy importante en la práctica. Entonces, lo primero que hice fue
conversar con la gente, decir que yo iba a estar a cargo, pero que la idea es que íbamos a ser un equipo y que había muchas cosas que ellos no sabían y que yo quería aprender y muchas cosas que iban a ser inherentes siempre a ellos a desarrollar y otras que iban a ser mías y que cada uno tenía que estar en su rol dentro de la cadena para que este proyecto saliera adelante. Y al Voy a principio me interrumpir. costó un poco. Perdón. Voy a interrumpir porque ya completamos el tiempo de este segmento, así es Ah. que vamos y volvemos. Soy Eugenio López, socio de AGER Consultores. Los agroecosistemas conviven en una serie de organismos vivos, plagas, enemigos naturales, insectos polinizadores, entre otros. ¿Cómo combatir las plagas sin dañar a la fauna útil? Es un gran desafío y en AGER Consultores tenemos el compromiso de hacer una agricultura sustentable y estamos para ayudarle a que usted también lo consiga. Bien, amigos, continuamos con esta interesante entrevista, sabiendo lo que nos está contando Alejandra Brito de cómo ha sido el desarrollo de su carrera profesional. Ella nos ha dicho que trabaja en cítricos y en paltos, y ahí hay un gran tema como para que nos cuente cómo maneja eso y cómo enfrenta los avatares de los tiempos, digamos, las variaciones de precio, se exporta, no se exporta, etcétera. No sé, Alejandra, cuéntanos un poco de eso, cómo enfrentan toda esa cosa, ya que estás a cargo incluso de la parte comercial, ¿no? Bueno, yo creo que eh, para mí es muy importante siempre ir teniendo la parte de producción y la parte comercial muy de la mano. Uno no Claro. puede enfocarse solamente en una cosa y dejar la otra de lado, porque tal como decía usted, a veces el mercado interno, en el caso de las paltas, es muy interesante, pero también tenemos que ser muy conscientes que no podemos dejar la exportación abandonada porque cualquier problema que tengamos dentro de Chile y baje el consumo, nosotros necesitamos estar presentes con los recibidores fuera. Entonces ahí hay que mantener un equilibrio, creo que eso es muy importante. En el caso de los cítricos, la verdad es que la mayoría se exporta. Es una industria que está bastante consolidada en ese aspecto. El mercado interno es interesante siempre cuando es a destiempo y cuando tenemos menos fruta, o sea, en el caso de los limones en el verano, y las naranjas la verdad es que es a principio de la temporada y algún remanente que pueda quedar al final cuando ya se sale del periodo de exportación. Y bueno, y en cuanto a producción, siempre tenemos el problema climático. O sea, ahí tenemos que ser súper eficientes con el uso del agua, ser súper eficientes también con el cuidado y el manejo del entorno ambiental, y me refiero a con buenas prácticas, manejar el uso racional de los pesticidas. La fertilización también nosotros hemos estado implementando estos últimos años, tratar de bajar las fertilizaciones química y empezar a aportar riqueza al suelo. Nos ha resultado, pero también de repente hay años en que hacemos las cosas de la misma manera que el año anterior, pero las temperaturas de suelo son distintas, las temperaturas de invierno son distintas, las variedades crecen o no crecen, hay más días grados, entonces ahí hay que estar siempre súper alerta con todo. Yo creo que no hay una gran receta, lo importante es tener las dos cosas de la mano y dentro de la parte productiva tratar de estar bastante inserta en las cosas nuevas que se están haciendo. En el campo probamos muchas cosas, con la experiencia que tienen, en mi caso, los jefes de campo o las personas de otras empresas externas de químicas, en general las químicas, tanto de pesticidas como de fertilizantes, hacer ensayos con productos más naturales. Oye, a propósito, Impacto, digamos. Pedro, pero es un detalle nomás. Estás en Nogales. Problemas con el agua estos años de tremenda sequía. ¿Has tenido muchos No, cómo lo han enfrentado, digamos? no, nosotros no hemos tenido, nosotros tenemos un pozo y regamos con agua de pozo, no tenemos, tenemos acciones de canal, pero ya hace muchos años que no viene ni una gota. Y, y funcionamos con eso hasta el momento. El pozo ha dado, ha funcionado bien, por eso mismo no hemos crecido, porque el campo tiene un potencial de 300 hectáreas, pero hemos sido bastante
cautos en hacer las cosas pensando a futuro. Yo creo que eso es súper importante, pensar no en una cosa momentánea, sino que pensar en el desarrollo a futuro y en que se pueda mantener. O sea, Entonces, no hay problemas de agua. tienen un pozo muy bueno porque riegan 120 hectáreas. Sí. Súper. Pedro, ¿tú querías decir algo, parece? No, le iba a decir a Alejandra que en realidad ella ha descrito claramente cómo es la complejidad de la producción agrícola hoy día. Tantas variables que hay que manejar en un momento determinado para poder realmente ir avanzando y mejorando lo que es la calidad de la producción, el volumen de producción, etcétera. Te iba a preguntar, y en términos de mano de obra, ¿cómo lo están haciendo ustedes? ¿Tienen gente estática permanentemente en el campo? Porque hay momentos en que se requiere más y otros momentos en que se requiere menos. ¿Cómo estás en esa línea? En ese aspecto siempre yo he trabajado con gente de planta, digamos, que son las personas más imprescindibles, digamos. O sea, Ah, hay dos jefes de campo, un jefe de campo en cítrico, otro en palto, los regadores que están a cargo de ellos directamente, una persona que ve la maquinaria. Bueno, en la oficina hay una administrativa, una secretaria, y el resto es solo personal. Bueno, hay algunos como para el trabajo de desmalezar, etcétera, o aplicaciones, los tractoreros, y el resto todo es externo con contratista en el minuto que se necesita. Y todos los labores son a trato. Las podas, Básicamente. la Ah, cosecha, todo va indexado porque yo al final eh, tengo que sacar un valor de costo de kilo. Yo trabajo todo el kilo. El ya, costo de kilo de fruta y después el retorno general, tanto de fruta a mercado interno como exportación, al kilo. Y ahí es tranquilo. donde, eso es lo que tengo que cuidar y mantener. Bien. ¿Te vas aproximando a lo que podríamos llamar agricultura de precisión en alguna medida? En el aspecto económico o Bueno, en... el aspecto económico, pero también el manejo, Sí, porque trabajas precisión, al kilo, a lo mejor no sí, por planta, pero por pero hectárea, por cuartel. digamos, precisión dentro de lo que se puede en frutales, porque no es muy, no, tampoco es muy difícil trabajar súper de precisión, como si fueran, no sé, producción de semilla, hortaliza, que es más fácil implementarlo, pero acá sí, se acerca bastante a eso, porque en realidad todo en el ámbito económico de todos los gastos van relacionados también y bastante mesurados, o sea, somos un campo que en realidad tomamos las decisiones basadas en cuánto va a ser el retorno, lo estudiamos. El año pasado, por ejemplo, implementamos una planta fotovoltaica que es muy interesante, que nos ha ayudado a disminuir el costo eléctrico, que como tenemos plantación en cerro, hay que bombear todo, así que eso fue una inversión súper interesante y con muy buen resultado, proyectada, pero también todo es bastante... hay que gastarse la plata donde realmente uno va a tener el retorno. El retorno. Sí, esto es básico. Esto es como ser una dueña de casa. Hay que ver, chuta, no sé, pues me compro un juego nuevo de sofá o compro la cocina, que es más práctico, que me va a correcto. generar más. Claro, Sí. claro, Oye, claro. en términos de lo que tú estás mencionando, ¿cómo está la parte de digitalización en tu empresa? Digitalización Hablado en... mucho en términos de manejar todos los datos digitalmente. Ah, ¿Cómo, sí, cómo? no, nosotros manejamos, a ver, primero parte el proceso, existen registros, toda la cosecha, todo lo que nosotros cosechamos del campo se pesa y se llevan unas planillas, entonces sabemos perfectamente lo que es descarte, lo que es desecho, lo que es mercado interno, lo que es exportación. De acuerdo a eso se paga a los contratistas lo que se pesa, ellos tienen acceso a la información. Y llevamos todo un sistema de costos también todos los días funcionando para después asignarlo a cada una de las unidades de negocio. Ujú. Las cosas que no se pueden no se pueden imputar a una unidad de negocio van a gastos generales de producción y después se tiene un proporcional de acuerdo a las hectáreas. Entonces sabemos perfectamente todo lo que hemos gastado, hasta el chicle que hay que comprar, todos. Claro.
No, Es que claro. es la única forma, porque si uno no lleva ese índice, después se encuentra con sorpresa. Y además que tenemos que tenerlo bastante controlado, porque acuérdense que en frutales siempre a veces en la puerta del horno se quema el pan. Así Entonces es. hay que estar bien, Es cierto. tener los costos bien en la mano, cosa que si hay algún accidente climático, como fue el año pasado, en el caso nuestro no pudimos portar ninguna mandarina, ya sabemos cómo manejarlo y digamos, para que los números del campo siempre salgan azules y con una rentabilidad que es la que uno le exige al negocio de acuerdo al riesgo, que en este caso es altísimo. Claro, Tienen un claro. plan B. Sí, siempre hay un plan B. Y hay que ser rápido en esto. Sí. Oye, una última pregunta que te quería hacer. ¿Están exportando ustedes directamente, de acuerdo a lo que me estabas mencionando, o están contratando con No, exportadores? no, ¿O el mix? el grueso trabajamos con las exportadoras bastante tradicionales. Ya. Eh, en algunos cultivos trabajamos con 2 o con 3, en otras con 4, con 5, dependiendo del volumen. Y también el año pasado hicimos con una empresa donde ellos actuaban un poco como broker. O sea, Ya. ellos buscaban el cliente, nosotros decíamos, sí, queremos ir a este negocio, no, nosotros asumíamos los gastos de packing, etcétera. Y bueno, vamos a ver este año, porque todavía no me llegan las liquidaciones, ver cómo fue el ejercicio, que puede Ya. ser bastante más interesante, pero ahí también uno corre un riesgo un poquito mayor. Ahora, si la fruta es buena, la verdad, yo creo que eso es lo primero que hay que trabajar. Primero hay que trabajar que la fruta sea buena y con eso uno ya tiene un 70% listo y el resto ya es ver bien la persona con quien uno va a hacer el negocio, etcétera. Pero yo creo que lo más importante es tener fruta de buena calidad. Claro, por Con supuesto. eso se pueden barajar muchas opciones. ¿Le Sí, ponen alguna marca a ustedes No, a su fruta? ¿No? ¿Y no piensan que eso podría ser interesante? sí, yo creo que podría ser interesante a futuro, aunque yo creo que cada vez la relación con los recibidores, con el intermediario mayor final, digamos, es más cercana porque viajan más, ya conocen este mismo tema de las certificaciones, ellos les llega un certificado, entonces dicen, oye, la fruta de Agrícola del Resguardo es buena, me ha tocado ver y recibir, digamos, personas que han visto, que han recibido fuera los comerciales y la gente a cargo de producción, entonces dicen, oye, sí, la naranja súper bien, duró esto, o sea, ya hay como una asociación, no si bien no es una marca, sí el productor ya tiene, Ya conocen, con toda esta certificación, el productor ya es un poco más visible que antes, ya no ya va a un conocen. pool. Bueno, voy a tener que interrumpir nuevamente esta conversación interesante porque el tiempo vuela y se nos terminó el tiempo de este segmento. Así es que vamos y volvemos. Biopoliagua soluble. Otorga confort hídrico con menos agua. Mantiene la humedad del suelo. Ahorra agua de riego, energía y fertilizantes. Es eficiente. Solo 3 kilogramos por hectárea al mes. Incluso este barrón ya tiene un riego semanal. Hemos visto un incremento de la producción, buenos calibres, la planta se ha expresado bien, buen follaje. Confort hídrico con menos agua. Bien amigos, retomamos esta interesante entrevista con Alejandra. Pedro, ¿tú querías partir con una pregunta una pregunta muy cortita. o un comentario? No sé. Después de escuchar a Alejandra, su desenvolvimiento y todo, le iba a preguntar cómo se siente ella desde el punto de vista de empoderamiento, desde el punto de vista de tranquilidad, desde el punto de vista de su trabajo. ¿Cómo te sientes, Alejandra, en este cargo que tú tienes? Ay, me siento súper feliz.
Me siento muy contenta porque este trabajo lo partí de a poco, he ido creciendo, no he perdido nunca la humildad de tener muy claro que uno nunca lo sabe todo, que siempre puede mejorar y que es un trabajo en equipo, que cada una de las personas que están involucradas en esto es parte muy importante y tienen que ser siempre muy respetadas y valoradas. Entonces yo me siento súper contenta con lo que hago. Mira qué Yo creo bien. que principalmente es porque he ido valorando todo de a poco, he ido creciendo de a poco. Entonces, Súper. Oye, y mira, a mí una cosa que me da vueltas es el asunto de los competidores. La fruta chilena tiene un nombre en el mercado mundial, tiene un volumen, en algunas cosas somos los más importantes, en otras cosas segundos, terceros, qué sé yo. Pero están apareciendo competidores fuertes. Ya está apareciendo en paltos, por ejemplo, nuestros vecinos peruanos, los colombianos, y bueno, ¿cómo enfrentan eso? ¿Cómo lo ven ustedes que están ahí a donde las papas queman? bueno, no es fácil. Yo creo que primero partió Perú como competidor, que es un país que tiene bastante clima, tiene recursos naturales también, Agua. tiene mano de obra, que también es mucho más barato que en Chile, pero si bien ellos estrecharon, en el caso de los paltos, estrecharon la ventana de acceso nuestro, principalmente a Europa, yo creo que la calidad de la palta chilena nos diferencia. O sea, ¿Sí? yo creo que hay que preocuparse de producir más calibre, de mejorar nosotros y de entender que la competencia llegó para quedarse y que nosotros solamente tenemos que ser mucho más eficientes dentro de los recursos que tengamos y preocuparnos mucho de la calidad, porque como dije recién, la palta chilena es valorada porque es diferente a la peruana. En el caso de Colombia, Colombia también partió como iba a ser un superproductor de palta, que no tengo dudas que lo va a llegar a ser, pero tienen también un problema de clima, mucha lluvia, mucha humedad, muchos problemas fungosos, menor vida de post cosecha, entonces ya han ido decantando las cosas y yo creo que nosotros podemos seguir siendo competitivos en la medida en que mantengamos la calidad. Sí, claro. ¿Y en cítrico más o menos lo mismo? ¿El panorama es parecido? Y en cítrico, así como lo principal, el principal competencia que tenemos en mi caso, que es lo que yo manejo, es en las mandarinas. Ya. Ellos tienen en el caso de los peruanos, tienen una producción muy buena en calibre, pero también la calidad interna es distinta. O sea, Ah, es una naranja más plana, o sea, perdón, una mandarina más plana, nosotros tenemos mayor acidez y nuestro desafío es ahí el calibre y el color. Que hay años que tenemos color y otros años tenemos calibre, pero bueno, dentro de todas las herramientas tratar de buscar la mejor para que nos vaya resultando. Ahora, el gran amigo de esto es el clima. O sea, ujú. tenemos mayores 10 grados y tenemos las mandarinas con un tremendo calibre. Ese es como el gran desafío. Y entender también que como pasamos, cuando partimos todos queríamos ya X kilos, después dijimos el árbol puede resistir 2X kilos. Y la verdad es que están diseñados para una cierta cantidad para poder tener la calidad que se necesita. No para 2X. No para 2X. O sea, es mejor producir un X bien vendido y eso ya se está entendiendo que 2X, ¿no? O sea, Ya, es que eso es re importante en la que hablábamos antes, esto de la agricultura de precisión, porque si tú llevas exactamente el costo y los precios, etcétera, por cuarteles o cosas así, tú puedes manejar mucho más eso. claro, eso es Claro. súper importante también tener conocimiento de qué es lo que está pasando en el reino de cada uno, o sea, ver si el cuartel tanto está dando, no está dando, y si no está dando, cambiarse, porque querer insistir con algo que no es pérdida de tiempo, más vale buscar otra especie, buscar otra variedad, algo que se adapte mejor. Hay un montón de cosas nuevas que yo creo que debieran estar apareciendo y no tener miedo y tampoco pensar en tener grandes extensiones de un cierto frutal, sino que de repente pensar que hay nichos y a lo mejor se pueden producir cosas pequeñas en 2 hectáreas, en 3 hectáreas que van a ser mucho más rentables
que irse al masivo, que suele ocurrir. Se pone un cultivo de moda y todos quieren eso y todos lo ponen y Sí. abajo Sí. el precio. Entonces yo creo que Ya, hay que estar Todo, también muy atento a qué es lo que quiere el mercado, pero el mercado puntual. correcto. ya, Todos quieren ganar inmediatamente, digamos. Hay que Exacto. hacer bien, grande la claro. cosa y sacar el mayor partido posible. Alejandra, y desde el punto de vista, o desde tu punto de vista, ¿cómo ves la cosa para tu empresa a futuro? ¿Cómo la ves? ¿Cómo innovas o van a innovar en el futuro inmediato para seguir en un nivel de competencia como veo que ustedes tienen en este momento? Yo creo que nosotros nos vamos a dedicar a mejorar todo lo que tenemos. En el caso de los paltos, que son los más complejos, hemos estado haciendo replantes, sacando plantaciones antiguas, cambiando por plantas clonales que han tenido súper buen resultado. Entonces, por un lado, los paltos, dedicarnos con lo que tenemos a maximizar la producción. Y en el Ujú. caso de los cítricos, los limones ya hay algunos que hemos tenido que ir cambiando por otras especies, otras variedades que también estamos un poco limitados por el tema de las bajas temperaturas. Entonces, yo creo que en realidad estar siempre atento a si salen algunas otras cosas que puedan ser interesantes de producir y ahí ir renovándonos. Pero yo creo que no vamos a seguir plantando por el tema de que hay que ser muy responsable con el tema del agua. Bueno, ¿no se han tentado con cerezos o Yo que quería, yo quería, en pero la zona sí, funcionan? yo quería, pero el dueño del campo donde trabajo tiene otro campo en Paine y ahí tiene puesto cerezo. Ah, Y yo quería acá, pero me dijo, no, acá yo quiero que sea puro cítrico porque es más ordenado, que ay, no no, quiso. Bueno, Y también puede perfecto. que tenga razón, o sea, este año vimos que hubo un problema tremendo con las horas frío. Bueno, pero también es algo que siempre puede ocurrir, y fue un problema transversal en todo Chile, no fue solamente acá. Pero la verdad es que tampoco tengo mucho plano ya como para cambiarme, teníamos que hacer una renovación de unos limones y al final pusimos naranjo, que ahí yo decía, podemos poner 6 hectáreas de cerezo, pero él me decía, no, que esto ya es más cítrico y palto está ordenado así, bueno, también tiene un poco razón. y en Paine debe estar con problemas con las lluvias recientes. Claro, tenía una parte con techo y la parte que está sin techo. Va a tener problemas con la partidura. Mm. Que yo creo que el tema, si como está el clima hoy ya llegó, este cambio llegó para instalarse. Entonces, yo personalmente creo que plantaciones en el caso de cerezo, sin la cobertura necesaria para protección, es un riesgo muy alto, si al final hay que tomarlo como un seguro. Yo siempre digo, el techo es un seguro, el ventilador es un seguro, que si lo ocupó una vez y lo pagó. Porque usted no compra 10 autos, que son como 10 hectáreas de cerezo, 10 autos de una marca de lujo y los saca de la compraventa sin un seguro. Porque Claro. No, esto sí, esto es como, es lo Sí, mismo, hay que ponerlo seguro. Y llevarlo mensualmente a un costo, en vez de decir, ay, el techo me costó tanto, no, ya depreciarlo en tantos meses como un seguro. claro, claro, claro. sí, es cierto, es muy cierto. Así, sí, Pedro. No, le iba a decir, en realidad, alguna otra cosa más que pudiera, porque el cerezo es una cosa compleja, digamos, pero alguna otra. En cuanto a mandarinas, por ejemplo, han ido cambiando las variedades de mandarina. ¿Han hecho innovación en ese aspecto? No, nosotros tenemos doble Murcot ¿Ya? y no, yo no he encontrado otro material que se haya visto que funciona acá. Tal vez hay algunas cosas nuevas que hay que probar y yo creo que eso es súper importante cuando uno toma la decisión y los viveros también tienen que ser precursores de eso, de probar, no sé, probar media hectárea en distintas zonas cómo se comportan, no llevar 2 árboles y probarlos porque muchos hemos comprado variedades nuevas y no funcionan por eso, porque no es lo mismo, es como hacer un ensayo con 3 árboles hay que hacer un ensayo con media hectárea para ver si los productos funcionan y cómo se mueven. Correcto. Entonces yo Sí, creo que pueden haber cosas interesantes, pero es que hay que probarla, porque es lo mismo que pasó con la uva de mesa, se trajeron un montón de variedades y personas que, claro, todos teníamos la esperanza de que funcionaran y como a los 2 años no, se comportaron de una forma distinta y la inversión es enorme. Entonces yo creo que eso falta, traer materiales donde se prueben más masivamente para decir, oye, sí, esto funciona, y también ser generoso
con el resto de los actores de la industria. Oye, a mí me resultó esto, ven a verlo. Yo creo que es importante que nosotros actuemos en bloque como industria chilena productora de palta, industria chilena productora de limones, de naranja, que exista esa unión, porque somos un país pequeño con un volumen bastante interesante para el tamaño que tenemos. Tenemos un montón de complejidades y de restricciones entre ambientales, de agua, de suelo, económica, entonces tenemos que ser un rubro más unido. La Creo unión que, hace la fuerza. Y, exacto, eso a mí me gustaría, y con más fuerza roncamos más. de todas maneras. Sí, pero todos independientes, entonces al final todos queremos trabajar, todos queremos surgir con esto, todos queremos lograr un proyecto, pero uno tiene que dejar un poco el ego de lado, creo yo, en Cierto. general, y entender que somos uno y que lo que hagamos ahora es lo que va a quedar acá en beneficio para todos, y cuando nos llame el señor de arriba nos vamos a ir todos con los puros recuerdos. Claro. Es muy Muy cierto. bien, Muy Alejandra, cierto. desgraciadamente, mira, podríamos seguir varias horas más conversando de esto, pero el tiempo manda y ya llegamos al límite de este segmento. Bueno, en nombre de AGER Consultores, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dedicado, que nos has acompañado en esta entrevista, y espero que no sea la última vez, ya habrán novedades y podremos seguir en alguna conversación. Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias, Pedro, por tu colaboración. Y bueno, no sé si quieres decir algo muy breve porque ya Quiero, estamos pasados. quiero solamente reiterar, darle las gracias y desearles mucho éxito, felicitarlos por esta iniciativa, por este proyecto que tienen y que siempre lo que necesiten y yo pueda ayudar feliz. Muchas gracias. Y a Muchas nuestros gracias. amigos y seguidores, los esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y hasta luego.